la vida es un proceso. Y si tú te pones a analizar en cada cosa que tú has hecho, la propia vida de nosotros es un proceso. La educación es un proceso. La madurez es un proceso. El crecimiento emotivo de una persona almático, espiritual, es un proceso. Cuando tú llegas a una edad, hay cosas que van a cambiar, hay cosas nuevas que van a llegar a tu vida y hay cosas nuevas que tú vas a experimentar. Cuando tú cambias de vivienda, hay cosas diferentes. Además de que vas a querer comprar todo nuevo, hay cosas nuevas. Cambias de vecino, cambias de barrio, cambias de ambiente. Cuando tú entras a un nuevo trabajo, cambias de jefe, cambias de compañero, te tienes que adaptar nuevamente a pesar de que seas un buen profesional y una persona disciplinada en lo que tú haces. Pero hay un cambio, o sea, estás sujeto a un nuevo proceso en tu vida. Entonces, cada cosa que he aprendido yo, por eso es que usted me escucha repitiendo esto constantemente, y la gente que me escucha también lo repite, es que estoy en un proceso, pastor. Y sabe, no es como un cliché y una frase ya que continuamente repetimos como para excusarnos de que estamos pasando pruebas o dificultades. No, sí es una realidad. Todo en la vida es un proceso, ¿ok? Todo en la vida es un proceso. La amistad, el noviazgo, el matrimonio, todo es un proceso, ¿ok? Ningún matrimonio se consolida al día siguiente que se casó. Ninguna amistad se hace fuerte el primer día que se conocieron o que estrecharon su mano. Ninguna relación se consolida de noviazgo si usted no se conoce y tiene una amistad primero antes de tener una relación más fuerte que de una amistad. Todo requiere de procesos, de etapas, de comienzos, de principios, ¿ok? De que se conozcan las cosas para ir creciendo y para ir experimentando durante cada periodo que nos toque enfrentar. ¿Amén? Entonces, he querido utilizar una historia que está en la palabra y que se me acomoda a lo que quiero decir, ¿ok? Que tiene que ver con lo que quiero dejar sembrado en tu corazón en esta mañana. Y lo encontramos en Juan capítulo 11, versículo 40. Juan capítulo 11, versículo 40. Jesús le dijo: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Juan capítulo 11, versículo 40. Se lo repito, es una pregunta. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. ¿Ok? Incline su rostro y acompáñeme a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús te damos gracias en esta mañana. Te bendecimos porque tú eres grande y poderoso, porque no hay nadie como tú sobre esta tierra, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo declaramos que tu presencia, Señor, se mueve con poder en este lugar. Señor, en el nombre de Jesús, yo reprendo todo pensamiento que no sea tuyo y que vaya en contra de tu palabra. Padre, ahora mismo lo atamos en el poderoso nombre de Jesús. Padre, todo aquello que quiera contradecir el mensaje de la predicación, ahora tiene que retroceder por el poder de tu palabra. Y todo espíritu contrario, Señor, al que hay en este lugar, ahora se sujeta bajo el nombre que es sobre todo nombre. Y yo declaro que la presencia de Dios echa fuera toda tiniebla y toda oscuridad que pueda haber en este lugar, y declaro cada corazón y cada mente preparada para recibir el mensaje de vida, y que este mensaje producirá un efecto en tus circunstancias, en tu casa, en tu familia, en tus hijos, en tu esposo, en tu empresa, en tu negocio, en tu trabajo, en donde estés viviendo momentos de dificultad. Declaro que esta palabra se convierte en un bálsamo y en un rema que te dará nueva fuerza y nuevo aliento para seguir adelante. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, te damos la gloria y te bendecimos. Amén y amén. Si usted lo creyó, aplauda fuertemente al Señor para siempre. El contexto de esta palabra tiene que ver con una familia a quien Jesús amaba mucho, con la cual tenía una relación muy estrecha, ¿sabes? Y es curioso cuando uno pueda leer esta historia y tú puedas comprobar que había una relación muy íntima entre Jesús
y la familia de Lázaro, de Marta y de María. ¿Okay? Cuando tú puedes leer la historia, te das cuenta que había lazos muy fuertes con esa familia, con cada uno de los miembros. La palabra dice que Jesús amaba ¿a quién? A Lázaro. Y en una parte recuerda que María le dice, óyeme, el que está enfermo, al que tú amas, se está refiriendo a la relación tan fuerte que existía entre Jesús y Lázaro. Okay, Betania era el escenario en donde se estaban dando estos acontecimientos. Betania era considerado un lugar de reposo. Era un lugar donde Jesús, según lo que dice el relato bíblico, continuamente llegaba a descansar, llegaba a reposar. En las largas jornadas de predicación, de campañas, de culto, en los grandes despliegues en donde Jesús iba, compartía la palabra, oraba, hacía sanidades y ministraba a la gente. Escúchame bien, la gente tiene que tener en cuenta que así como Jesús era Dios, era el Hijo de Dios, también dice la Biblia que era 100% hombre. Su naturaleza humana lo obligaba a tener reposo y a poder descansar. Ahora, la tradición habla de que Marta y María eran mujeres que tenían una facilidad económica, que tenían dinero, que tenían recursos, igualmente Lázaro. Porque si tú puedes ver, cuando Lázaro muere, a él lo entierran en una tumba, en un lugar propio, no sé cómo se dice en aquel tiempo, pero en este tiempo se dice un nicho o algo así como que era de la propiedad, y no cualquiera podía tener un lugar donde podían enterrar a los suyos, a los muertos. Entonces, se presume por la tradición que eran personas muy solventes económicamente. Y de hecho, cuando tú puedes leer la historia, te das cuenta que una de estas mujeres, María, acompañaba a Jesús constantemente en alguna de sus viajes o en alguna de sus jornadas y apoyaba económicamente su ministerio porque tenían la capacidad de resolver. También la Biblia muestra que eran dueñas de su propia casa. Tanto Marta y María son conocidas como propietarias del lugar donde Jesús llegaba a reposar. ¿Sabe? Pero Betania era un lugar que para algunos era una manera, según lo que dice la tradición, para los galileos, por ejemplo, era una excusa para no atravesar por Samaria, debido a las diferencias que existían entre judíos y samaritanos. Entonces los galileos decían, para no pasar por Samaria, vamos a entrar por Betania. ¿Okay? Recuerda que Jesús en cierta ocasión se encontró con la mujer samaritana y los discípulos le dijeron, Señor, ¿pero qué vas a hacer por ahí? Y Jesús dijo, me es necesario pasar por Samaria. Pero para otros pueblos que consideraban que los samaritanos eran judíos, que habían traicionado la raza y que habían hecho alianzas con pueblos paganos, o sea, trataban de evitar un encuentro con los samaritanos, con el pueblo de Samaria. Pero Betania era un lugar de reposo para Jesús. ¿Okay? Estaba situada a 15 estadios, dice la palabra, a 3 kilómetros en nuestros tiempos, de una ciudad muy importante. Escúchame bien, estaba entre Jerusalén y estaba entre Jericó. Jerusalén, generalmente en los tiempos bíblicos, recuerda que era una ciudad que se oponía al pueblo de Israel. Y en los tiempos de Josué tuvo que levantarse en contra de Jerusalén y derrotar y someter al rey que gobernaba en ese tiempo. Y sabe que para este tiempo, después de pasar muchas etapas, Jerusalén se convirtió en el centro de adoración de la Palestina. Era un centro político, pero al mismo tiempo era un centro religioso. La alianza que había hecho Roma con la religión que se había pervertido durante ese tiempo y la alianza que había hecho la fe con la fuerza política, con Herodes que gobernaba en aquel tiempo, estaba manteniendo oprimida a los judíos. Entonces Jesús vino a romper un esquema político, social y religioso para ese tiempo. Amén. Entonces en Jerusalén, escúcheme bien, quedaba el principal templo
templo de adoración. Era un lugar para aquellos que habían creído en el Señor. Era un lugar de paz, era un lugar de adoración. A pesar de todo lo que se movía, era un lugar conocido como la casa de paz. ¿Ok? Jericó, el otro extremo de Jerusalén, el lugar con el cual delimitaba Betania. Recuerdan que Jericó era la ciudad amurallada. Nadie podía entrar y nadie podía salir. Pero para los tiempos de Josué, el Señor se la entregó en sus manos al pueblo de Israel. Pero para este tiempo, Jericó también se le conocía como la ciudad de las palmeras. O sea, la ciudad que tenía un clima tan especial. Escúchame bien, que la agricultura que se movía ahí era tan fuerte, porque era el lugar donde se veía el fruto abundante del esfuerzo con que los agricultores y con que el pueblo sembraba. O sea que era una región próspera. Jericó era un lugar muy importante para aquellos tiempos, ¿ok? Dado que el camino de los vados del Jordán a Jerusalén pasaban por Jericó, y esta se convirtió, escúchame bien, en un pasaje comercial en donde se movía mucho dinero y mucha riqueza. Entonces, Betania estaba rodeado primero por Jerusalén y segundo por Jericó. Jericó también representa el lugar de la conquista, en donde Dios te entrega lo imposible, aquello que nadie podía conquistar. Entonces, Betania, escúchame bien, significaba ¿qué? Lugar de reposo. Y a pesar de que esta simbología parece que no tuviera nada que ver, sí tiene que ver mucho con el rema que Dios te quiere entregar en esta mañana. ¿Amén? ¿Sabes por qué? Un acontecimiento muy difícil estaba viviendo una familia de Betania, una familia que tenía una relación estrecha con el Señor, y el Señor tenía una relación íntima con cada uno de sus miembros. Y a pesar de que había paz, aparentemente, hablo de Jerusalén alrededor de ella, y a pesar de que había una representación de conquista, de imposible, en donde Dios en su momento le entregó al pueblo, a la nación de Israel, la tierra prometida, escúchame bien, en Betania estaban ocurriendo circunstancias muy difíciles. Casa de paz, escúchame bien, relación íntima entre cada uno de sus miembros, y a pesar de que estaba rodeada por un lugar de conquista, y a pesar de que estaba rodeada por otro lado con la paz que todos queremos tener, se presentaron circunstancias de dificultad. Quiero decirte en esta mañana que aunque haya un lazo fuerte, aunque tengas una buena relación con el Maestro, aunque vayas cada día al lugar de intimidad, aunque seas un servidor, aunque seas un ministro de Dios, aunque pagues el precio que estás pagando hoy en día, aunque le sirvas a Dios, aunque tu boca no se haya cerrado para predicar el Evangelio, escúchame bien, aunque estés rodeado de cosas buenas hoy en día, hay momentos en que una mala noticia puede llegar, hay momentos en que un proceso puede comenzar a iniciarse en nuestra vida, hay cosas que de pronto se van a desacomodar, hay familias que se van a comenzar a fracturar tal vez si ya no lo estás viviendo, hay hijos que se van a salir del camino que tú habías preparado para ellos, hay sueños que se van a detener, hay economías que se van a venir abajo tal vez, hay puertas que se te van a cerrar, a pesar de que estés alrededor de una Jerusalén, y a pesar de que en su tiempo, escúchame bien, tú eres una representación de Jericó, en donde Dios te entregó en tus manos grandes cosas, y a pesar de que estés rodeado de todas esas cosas buenas, puede llegar un momento difícil en nuestra vida. Amén. Betania era casa de paz. Era el lugar, escúchame bien, en donde Jesús llegaba y sabía que podía encontrar un lugar donde reposar y donde descansar. Hay momentos en donde uno siente que su vida está reposando, porque Dios ha hecho, porque Dios se ha glorificado, porque Dios ha abierto puertas. Pero escúcheme bien, y a pesar de que estemos rodeados de una buena economía, a pesar de que Dios te haya llenado de grandes victorias y grandes conquistas, y a pesar de que en tu vida haya reposo en este momento, una mala noticia tal vez pueda aparecer en nuestra vida.
¿Sabes? Y una mala noticia llegó a la familia, a la cual Jesús amaba con todo su corazón. Y no estaban preparados para recibir esa mala noticia. ¿Sabes? Porque cuando tú estás rodeado de conquistas de Jericó y cuando tú has pasado la mayor parte de tu vida reposando, escúchame bien, en paz con el Señor, hay momentos en donde tal vez tu economía no va a ser la mejor, en donde tal vez las relaciones con tu esposa o con tu esposo tal vez no van a ser la mejor. Hay situaciones en donde tal vez tu ministerio se va a ver detenido, se va a ver estancado por alguna razón. ¿Sabes? Pero recuerdo las palabras iniciales que Jesús le dijo a Marta. No te digo que si crees, verás la gloria de Dios. Amén. Alguien tiene que escuchar en esta mañana lo que el Espíritu le quiere decir. No importa, escúchame bien, lo que estés enfrentando y lo que estés pasando en este momento, lo que estás viviendo, lo que estás enfrentando, lo que has perdido, las circunstancias que te han salido al encuentro para el día de hoy, escúchame, son una excusa del Señor para que su gloria se manifieste multiplicadamente en tu vida. Pero sabes que la palabra Lázaro, ¿sabes? Era un amigo íntimo de Jesús. Y cuando tú tienes esa relación tan fuerte con el Señor, tú esperas que Dios meta su mano en cada circunstancia. Pero escúchame bien, Dios no metió su mano. Dios no evitó que Lázaro muriera, ni que Lázaro enfermara. Dios no evitó que ellos sufrieran. Dios no evitó que las malas noticias aparecieran. Es más, Dios llegó mucho tiempo después de que Lázaro estuviera encerrado ya en una tumba. Pero todo en el Señor tiene una explicación. Jesús resucitó muchos muertos, pero los resucitó el mismo día. Y la gente decía que la gente no había muerto en realidad, que lo que Jesús había hecho no era un milagro. Pero cuando uno está viviendo situaciones difíciles, uno no entiende lo que la Biblia aclara. Y a pesar de que el Señor dice, yo soy tu luz en medio de las tinieblas, uno siempre tiende a ver lo oscuro. Porque es más fácil querer en lo negativo que vivir por fe. ¿Sabes? Todo tiene una explicación. Y Jesús tardó 4 o 5 días, ¿sabes? Para que los mismos judíos que estaban en la casa de María, que muchas veces cuestionaron los milagros de Jesús cuando levantó a los muertos, no lo criticaran nuevamente. Por eso es que Jesús esperó más de 4 días para levantarlo. Porque los judíos tenían una costumbre, creo yo que era pagana, porque decían que las almas se separaban del cuerpo a los 2 días. Y Jesús utilizó la tradición de ellos para demostrarles después de 4 días que eso realmente era un milagro. O sea, quería desmentir las acusaciones falsas que habían hecho cuando Él levantó de igual manera a personas que habían partido de este mundo. Amén. ¿Sabes? A veces uno no va a entender la manera como Dios va a hacer las cosas, y mucho menos el tiempo en que Él va a provocar milagros y va a manifestar su gloria en nuestra vida. Pero a ti no te toca entender si Jesús llegó el primer día, si llegó al segundo, al tercero y al cuarto, ni por qué. Esta explicación te la doy yo porque está en la Biblia, pero ni el Espíritu Santo te la va a dar cuando estás viviendo procesos muy difíciles como los que tú puedas estar enfrentando. Pero te la estoy diciendo y te la estoy revelando por la palabra para que entiendas. El Señor no se demora porque no te quiere bendecir. Cada cosa que Dios haga en tu vida tiene una explicación, y solamente, escúchame bien, después que hayas recibido lo que tienes que recibir es cuando vas a entender por qué el Señor no te da. Si se lo va a dar, dáselo fuerte.
significa ayudado por Dios. Escúchame, y a pesar de que uno tenga grandes experiencias con el Señor y que Dios te haya respaldado en un tiempo, no significa que por alguna razón algo va a estar difícil en algún momento de nuestra vida. Escúchame bien, Dios siempre va a permanecer contigo. Una mala noticia no significa que Dios se ha apartado. Una mala noticia no significa que Dios se alejó. Una mala noticia no significa que Dios dejó de respaldarte. Porque estamos relacionando respuestas con respaldo de Dios. Y lo uno sí tiene que ver con lo otro, pero a veces no se junta. A veces no se junta. Porque hay momentos en que la respuesta no llega, pero el respaldo de Dios sigue en tu vida. Pero Betania también significa tierra de dátiles y tierra de higos. ¿Saben? Los dátiles eran las frutas de las palmeras que crecían en el Medio Oriente, en el desierto. Y será como una palmera que crece junto a corrientes de ¿qué? De agua. Amén. Que dan su fruto ¿qué? A su tiempo, a los 4 días. Eso significaba Betania también. Era el fruto del desierto. Era el fruto que sostenía, escúchame bien, la frondosidad de esa palmera, la que adornaba. Era muy nutritivo, escúchame, para aquellos que peregrinaban en los desiertos. Pero también representaba los higos. Los higos son los frutos de la higuera. Y los higos nacían 2 veces al año. En una temporada en abril y la otra en agosto y septiembre. Recuerdan que Jesús maldijo una higuera, pero para ese tiempo la higuera no tenía fruto. Pero resulta que la higuera sí tenía hojas. Pero ¿sabes qué pasa con la higuera? Que la higuera primero le salen unos pequeños nudos que anuncian la venida de un fruto para la segunda temporada o para el segundo semestre. Y cuando la hoja sale primero y esos nudos no salen, significa que la higuera va a ser estéril. Por eso Jesús maldijo la higuera que tenía hojas y no tenía fruto, porque ella sabía de antemano que esa higuera no iba a dar fruto. Ahora yo quiero que entiendas, tanto las dátiles como los higos son frutos que se manifiestan en el desierto. Son muy nutritivos para aquellas personas que peregrinan por el desierto. Eso significaba Betania. Betania significaba casa de paz, pero también significaba, escúchame bien, significaba el alimento que Dios iba a dar, que Jesús iba a dar cuando Jesús llegara en medio de esa circunstancia. ¿Sabes? El fruto que no encontró Jesús en Jerusalén cuando maldijo la higuera, sí lo encontró en Betania. Amén. Sí lo encontró en Betania, porque allá fue a predicar y muchos no creyeron que él podía hacer milagros. Pero cuando llegó en Betania, había una mujer, escúchame, llamada Marta, y había otra mujer llamada María, que en respuesta a esa pregunta dijeron: ¿sabes qué, Señor? Creemos que vamos a ver la gloria del Señor. Dios necesita gente en esta mañana que le crea, a pesar de las circunstancias que estén viviendo, que entiendan que lo que están enfrentando solamente es un motivo, un pretexto y una plataforma para que la gloria del Dios eterno y sublime se manifieste en nuestras vidas. Alguien puede aplaudir más fuerte, porque es para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora quiero establecer una plataforma para lo que vamos a comenzar a tratar más adelante y cada domingo, ¿ok? Quiero establecer primeramente la diferencia entre lo que es la presencia de Dios y su gloria. ¿Sabes por qué? Porque hay una diferencia. Hay una diferencia, aunque nosotros muchas veces hablamos como si fuera lo mismo, la Biblia habla que hay una diferencia. ¿Ok? La presencia de Dios es cuando Dios está presente en algún lugar. ¿Ok? Es cuando Dios
se hace manifiesto en un lugar. Cuando tú sabes, siento a Dios aquí. Cuando tú sabes, Dios está a mi lado. Dios está en mi proceso. Dios en mi compañía en medio de la enfermedad. Dios me guarda en medio de las luchas. ¿Ok? Cuando sientes paz en medio de las pruebas. Cuando sientes, escúchame bien, que Él te ayuda cuando estás viviendo una situación difícil. Cuando tu corazón está roto y sientes esa presencia que te levanta y que te da ánimo. Y tú sabes, Dios está aquí. Amén. Estamos hablando de la presencia de Dios. Pero la gloria, escúchame bien, la gloria significa un escalón más alto. La gloria significa un nivel más alto. La gloria es la manifestación poderosa de su presencia. Porque puedes tener la presencia, pero no puedes tener la gloria. Puedes sentir su presencia, pero a otros no le interesa su gloria. Hay algunos que quieren la gloria, pero no quieren pagar el precio en su presencia. Escúchame bien. Y para tener la gloria, necesitas tener su presencia primero. La gloria es la manifestación sobrenatural del poder de Dios. Es la evidencia de que Dios está presente. Amén. Cuando Moisés iba a partir de Egipto, ¿cuántos conocen ese episodio? Amén. Éxodo capítulo 33, versículo 14. Moisés le dice a Dios: ¿sabes qué, Señor? Yo acepto el desafío que tú tienes para mi vida, pero yo necesito, escúchame bien, que tú no me envíes un ángel. Yo no necesito un querubín, yo no necesito un serafín. Yo necesito que tu presencia vaya conmigo. Amén. Si tu presencia no ha de ir conmigo, entonces no cuentes conmigo. Levanta a otro hombre, levanta a otra persona, pero yo no me le mido a esto. ¿Sabes? Moisés sabía claramente a lo que se iba a enfrentar. Y él sabía que él solo, que Aarón no alcanzaba para eso. Que una vara que se convirtiera en serpiente no alcanzaba solamente para eso. Él dijo: a mí no me dejas solo. Tú vas conmigo o yo no voy a ninguna parte. Amén. Prefiero morirme antes de aceptar ese desafío. Amén. Moisés tenía claro algo. Y es que la presencia de Dios era importante para el desafío que él iba a tener. Amén. Escúchame, ¿sabes que cuando tú tienes claro que tu hogar no se va a restaurar cantaleteando a tu marido, peleando y echándolo cuantas veces quieras, cuando tú entiendas que no hay que maltratar a tu esposa, que el hecho de que esté ahí hace muchos años no la ha convertido en un adorno, sino que sigue siendo la mujer de tu juventud. Por lo menos así lo ve Dios. No sé si tú la ves así. Cuando entiendes esas cosas y sabes que es la presencia quien va a lograr restaurar tu familia y restaurar tu hogar, entonces la gloria se va a manifestar en tu vida. ¿Sabes algo? Moisés la tenía clara. Moisés sabía que no emprendería un desafío tan grande y tan importante, porque es que le pedimos a Dios cosas grandes y creemos que nos las sabemos todas y que las podemos hacer sin Él. Amén. Hay mujeres que le piden un esposo. Hay gente que le pide un gran trabajo. Hay gente que le pide prosperidad económica. Hay gente que le pide grandes ministerios. Pero ¿qué es lo que pasa? Que quieren iniciar las cosas sin la presencia de Dios en sus vidas. ¿Sabes por qué? Porque va a llegar un momento en que Dios te va a demandar. Y eso no nos interesa. Dios te va a demandar intimidad. Dios te va a demandar santidad. Dios te va a demandar comunión. Dios te va a demandar compromiso. Y si Él le da la gana, te va a llamar y te va a decir: ¿sabes? Deja el trabajo que yo te di, porque quiero que me sirva a tiempo completo. ¿Sabes? Pero un hombre o una mujer que no tenga su presencia no va a hacer tal cosa. Pero cuando tú cargas con el poder y la presencia de Dios en tu vida, el Espíritu Santo te va a decir: ¿sabes qué? Deja lo que tienes, porque yo soy quien te voy a sostener y quien te voy a respaldar. Amén. Pero la gloria es la manifestación. Y si tú notas,
En Éxodo capítulo 33, versículo 18, Moisés sabía que había algo más. Moisés sabía que había algo más. ¿Sabe cuál es el problema de nosotros? Que no queremos meternos más con el Señor. Amén. Algunos nos dan temor, algunos no queremos más compromiso. Moisés le dice: te ruego que me muestres tu gloria. La presencia de Dios que iba a hacer, iba a dirigir al pueblo. No lo guiaré por el camino corto, sino que lo guiaré por ¿dónde? Por el camino largo. La presencia de Dios iba a traer sabiduría para que no se enfrenten a los filisteos, escúchame bien, y se regresen nuevamente a Egipto. Dios actuó con sabiduría. Iba a traer respaldo en algún momento, escúchame bien, columna de nube y columna de fuego. Esa era la presencia de Dios de día y de noche cuidando al pueblo. Pero escúcheme, Moisés sabía que había algo más. Y él le dijo: ¿sabes qué, Señor? Yo sé que tienes algo escondido y reservado para aquellos que te buscan un poco más de lo normal. Amén. Yo sé que tienes tu gloria y necesito que tú me muestres tu gloria. ¿Sabes? Dios le dijo a Moisés: ¿sabes qué? Voy a pasar a tus espaldas y no me vas a ver el rostro, porque el hombre que me viere ciertamente morirá. Y le mostró su gloria. ¿Qué es la gloria? Es la manifestación sobrenatural del poder de Dios. Es cuando tú puedes ver la evidencia genuina de que la presencia de Dios está presente. No solamente lo sientes, sino que también ves su poder y ves su gloria. Amén. La presencia iba, escúchame bien, iba en compañía, iba con sabiduría, iba con poder, pero la gloria descendió cuando los cielos se abrieron y comenzó a caer maná del cielo. La gloria se manifestó cuando el mar rojo se abrió. ¿Alguien puede decir amén? Hechos capítulo 2, versículo 1 en adelante. Estaban los discípulos sentados esperando la promesa del Espíritu Santo. Estaban esperando ¿qué? La presencia de Dios. Versículo 3 en adelante dice que vino el Espíritu Santo como un fuerte viento recio y penetró en aquel lugar. Y aquellos, escúchame bien, comenzaron a hablar lenguas repartidas. La presencia y la gloria de Dios se juntaron en un solo lugar y manifestaron su poder en ese aposento. ¿Alguien me está recibiendo eso? Si la presencia está, la gloria se va a manifestar. ¿Ok? Pero tiene que haber responsabilidad. Tiene que haber madurez en nuestra vida espiritual. Tenemos que buscar cada vez más de la presencia de Dios. No podemos ser creyentes doctrinales. Si yo soy cristiano, pero muestra que eres un verdadero creyente. Que la gente pueda ver la gloria de Dios en tu vida. Tú siempre debes tener algo que contar de parte del Señor. No, yo asisto al poder de su presencia, pero ¿qué ha hecho Dios en tu vida? ¿Sabes por qué no hay milagros como los hubo en los días de Elías, los días de Eliseo? ¿Sabes por qué las tinajas no se multiplican? ¿Y por qué la harina y el aceite escasea y no se multiplica en nuestras vidas? ¿Sabes por qué? Porque nos hemos acostumbrado solamente con hacer parte de la presencia en una iglesia, y no que la presencia de Dios haga parte de Él en nuestras vidas. ¿Sabes? Son cosas totalmente diferentes. ¿Sabes? Y el propósito de esta mañana es empujarte, ya que no quieres caminar, y que te ahogues en la presencia de Dios. ¿Sabes? Porque a veces nuestro tiempo está más enfocado y más canalizado a buscar cosas que no van a edificar nuestra vida. Y a la gente que está firmada le quiero decir y le quiero recordar algo. Y quiero que esta palabra te estremezca. No te conformes con la presencia, porque siempre van a haber cosas mayores de Dios para ti. Amén. Hay quienes se conforman con la presencia, pero no creen o no quieren
ver su gloria. ¿Sabe? Hay gente que se conforma solamente con venir a la iglesia, escuchar una buena canción y salir. ¿Sabe? Eso no está malo. Yo te estoy proponiendo algo mejor. Porque hay mucho más. Hay mucho más. Hay mucho más, te estoy diciendo. Hay mucho más. Hay mucho más que tienes que comenzar a conocer. Hay mucho más que tienes que comenzar a experimentar. ¿Sabes? Hay mucha gente que no cree. Y me da tristeza escuchar eso. Hay gente que tiene el Espíritu Santo embodegado en una doctrina. Sí, creemos en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y son ministros de Dios y predican la palabra. Y se atreven a cuestionarte a ti. Pero no tienen ningún fundamento bíblico. ¿Sabes? Se lo digo a los nuevos y se lo digo a aquellos que están afirmados. Esta es la raíz del Evangelio. La iglesia que usted escuche y el hombre de Dios que predique que el Espíritu Santo es una fuerza activa es un anatema de la palabra de Dios. Está escuchando falsa doctrina. Porque es que se ha levantado gente que si te escucha hablando en lengua no viene más a la iglesia porque dicen que eso no es de Dios. Tienes que arrancar la iglesia neotestamentaria toda. Si usted no habla en lenguas, hermano, pellíquese. Porque usted hace parte de una iglesia, pero la presencia tal vez no hace parte de tu vida. Porque la manifestación del Espíritu Santo no es tener un libro de discipulado y conocer. Primera de Corintios capítulo 12 y conocer la manifestación de los dones del Espíritu y tenerlos en una teoría, no. Es que usted puede experimentar su gloria. Moisés sabía que sin su presencia le iba a ser difícil, pero él sabía que su gloria lo iba a hacer más fácil. Porque es triste encontrarse con cristianos que no creen en la gloria de Dios, que no creen que el Espíritu Santo puede profetizar y puede levantar hombres de Dios y mujeres de Dios. Creemos en unas cosas a veces y a veces no creemos en lo que la Biblia dice. Creemos en lo que el hombre adoctrina, pero no creemos en lo que Jesús, en lo que el Espíritu Santo dejó registrado en la palabra. Entonces, ¿por qué la gloria no se manifiesta en mucha gente? Porque hay gente que no cree en eso que hace parte de la gloria. Amén. ¿Para qué Dios estableció los dones? Para que la gente que no crea pueda creer. Amén. ¿Para qué los milagros? Los milagros son parte de la gloria de Dios. Amén. Para aquellos incrédulos que no creen puedan conocer el nombre de Jesús. Aleluya. Hay quienes se conforman con la presencia, pero no creen en la gloria de Dios. Es triste, escúchame bien, escuchar gente que blasfema del Espíritu Santo, o que lo tienen como un discipulado o como una doctrina. Yo creo en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Sí, pero ¿dónde está la gloria de su Santo Espíritu? Porque la primera manifestación de la gloria de Dios, cuando el Espíritu Santo llega a la vida de una persona, es el bautismo en nuevas lenguas. Y tienes que procurar buscar que el Espíritu Santo te bautice, que puedas recibir la manifestación de ese poder. ¿Sabes por qué? Porque la dispensación de la gracia está bajo la operación del Espíritu Santo. Y tú quieres conquistar cosas grandes. Moisés hacía parte del pacto levítico, de la dispensación levítica, de la ley. Sin embargo, él quería su gloria. Amén. Él quería su gloria. Hay quienes se conforman con la presencia pero no creen. Hay otros que no la quieren. Hay gente que, hay iglesias
porque alguien se asuste, porque alguien tenga miedo, porque alguien no entienda. No, tienes que conocer la palabra primero, lo que dice la palabra. No te dejes guiar por alguien que no entiende. ¿Qué dice la Biblia? Oseas: mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. Tienes que conocer qué dice Jesús, qué dice la palabra acerca de su gloria. Amén. La evidencia de que la gloria está en ti es la manifestación del poder de Dios en tu vida. Pero hay unos que no quieren su gloria. Hay unos que no quieren que la iglesia se vacíe, que no vengan porque se asustan, porque se van. Hay gente que no entiende las manifestaciones del Espíritu. Hay unos que creen que todo el mundo se tiene que caer. Hay otros que piensan que eso no es de Dios. Hay otros que piensan que eso no edifica, que eso no llena. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la palabra? Que cuando Jesús lo iban a arrestar, aquellos guardias que se acercaron a él, ¿qué dice? Cayeron bajo el poder de Dios. No pudieron seguir caminando, quedaron postrados. ¿Por qué? Porque era tanta la gloria que había en ese lugar que cayeron postrados delante de la presencia. ¿Quieres cosas grandes? Necesitas la gloria. Dios te va a acompañar porque eres templo del Espíritu Santo. Pero a cuántos, escúchame bien, que tenemos a Dios, no se nos han cerrado puertas. Es más, no se han abierto muchas. Y tú tienes la presencia de Dios. Y tú eres una hija y un hijo de Dios. A mí no me cabe duda que el Espíritu Santo está en tu vida. Hay gente que viene miércoles y domingo a este lugar. Y hay gente que viene hasta cuando no hay culto. Y no me cabe duda que la presencia habita en tu vida. Pero ¿sabes por qué a veces no se abren los mares? ¿Por qué a veces no hay maná del cielo? ¿Por qué a veces tú no tocas una puerta y sale una compra? Moisés tocó una piedra y salió agua. ¿Por qué? Porque cargas con la presencia. Pero la gloria, la gloria hace que los mares se abran. La gloria hace que las cadenas en tu cárcel se rompan. Hay quienes quieren su gloria, pero no quieren pagar el precio por su presencia. ¿Quieres que Dios haga la sanidad? ¿Quieres que Dios te entregue el puesto que tú estás esperando? ¿Quieres que Dios te entregue un hombre o te entregue una mujer? ¿Quieres que Dios te entregue un ministerio grande? Yo conozco mucha gente que quiere eso y tiene la presencia, no lo dudo. Tienen al Espíritu Santo. ¿Pero qué? Tienes que dar mucho más de lo que estás dando, tal vez. Amén. Tienes que dar mucho más de lo que estás dando. Pero hay unos que han visto su gloria y después abandonan la presencia. Son aquellos que en algún momento los mares se abrieron, pero a causa de su desobediencia y de su falta de agradecimiento, los mares quedarán cerrados nuevamente. Cuida lo que Dios te ha entregado. Escúchame bien. Cuida lo que Dios te ha entregado. Porque puede ser que te sientas seguro porque el mar se abrió definitivamente y después nuevamente se te puede cerrar. Recuerda que en cierta ocasión el pueblo de Israel utilizó el arca del pacto como un amuleto y la colocó en medio del campamento de batalla pensando que la gloria se iba a manifestar. Y escúchame bien, perdieron esa batalla y el arca fue capturada por los filisteos.
También hay un universo de personas que piensan que si voy a la iglesia y capturo un poco su presencia y su gloria, voy a engañar a Dios y el milagro va a llegar. Yo creo que de eso no hay nadie aquí. Tienen el espíritu del leproso. Después que Dios los sana, se van y no regresan. Gloria al Señor. Porque aquí hay gente que no está aquí, que lo puedo decir, a quien Dios le ha hecho milagros y han traído a otros. Y los que trajeron a alguien se fueron y los otros se han multiplicado porque han querido más de lo que inicialmente recibieron. La gloria se manifiesta en los procesos de Dios. Escúchame, la gloria está precedida de los procesos de Dios. O sea, las cosas no van a suceder si anticipadamente no hay un proceso. Pero hay gente que no quiere vivir los procesos. Se enojan con Dios, se enojan con la iglesia. Allá me está yendo mal, allá no hay unción, me voy para otro lado. Y no es así, no. No es la iglesia, no es el pastor, no es Dios. Eres tú que no quieres asumir los procesos del Rey. Amén. Dígale al que está a su lado, tócale el hombro y dile, sujétate a lo que Dios quiere hacer en tu vida. La gloria se manifiesta cuando hay procesos. Vamos a ver el proceso, escúchame bien. Juan capítulo 11, versículo 3, ya estoy terminando. Dame hora y media más y ya termino. Juan 11, capítulo 3. Juan capítulo 11, versículo 3. No me dejes solo, piano. Por favor. Estoy hablando de Lázaro, no del espíritu de Lázaro. Hay procesos que el Señor no va a evitar en nuestra vida. Tócale el nombre que está a tu lado y dile, hay procesos que Dios no va a evitar en tu vida. Entonces, ¿qué? Los tienes que atravesar, los tienes que vivir. Te guste o no te guste, ¿okay? Son difíciles, son duros, pero escúchame, no le pidas a Dios que te quite algo que Él te ha dicho que tienes que atravesar, ¿okay? La cuestión no consiste en salir anticipadamente de los desiertos, escúchame, sino en entender y aprender lo que el Rey me quiere enseñar a través de ellos. Alguien dígame. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Escúchame, el mensaje iba con un mensaje subliminal. Iba como que lo haces o lo haces. Señor, el que amas está enfermo. Ellas sabían que Jesús amaba a Lázaro y querían aprovecharse del corazón. ¿Sabe cuántos de nosotros no le hemos llorado a Dios? Amén. Yo me he cansado, escúchame bien, de llorarle al Señor. Fueron 18 años donde le hemos llorado al Señor, todavía seguimos llorando. Y yo sé que muchos de ustedes están pasando por lo mismo. Y muchas circunstancias están provocando que te vayas de rodillas muchas veces, no a clamar ni a pedirle a Dios, sino a derramar tu alma delante de la presencia del Señor. Y tú sabes que Dios te ama, pero no trates de manipular a Dios con lágrimas y con tu corazón y con todas las palabras bonitas que le quieras decir. Eso está bien, y no te lo digo para que te decepciones, te lo digo conforme a como está escrito en la palabra. Ellas sabían que Jesús amaba a Lázaro, pero también tenían que saber, escúchame bien, y si no lo sabían ya lo tienen que saber, y tú lo tienes que saber en esta mañana, que el Señor no se mueve por emociones, el Señor no se mueve por lágrimas, el Señor no va a evitar un proceso porque yo vaya delante de Él con todo mi corazón derramado. Dios valora tu adoración, Dios valora que le busques en medio de estos valles oscuros, en medio del
dice que sus oídos están atentos al clamor de los justos y que los ojos de Él están sobre nosotros. Pero escúchame, a pesar de que sus oídos nos escuchan y a pesar que sus ojos nos ven y a pesar que Él oye tu clamor, a veces no hay una respuesta. Y Dios no evita que las cosas sucedan. Hay procesos que Dios definitivamente no va a evitar. Y no va a evitar para que la gloria postrera de lo que Él va a hacer se manifieste de una manera mayor. Amén. Versículo 4. Oyéndolo Jesús, escúchame, Jesús escuchó lo que le mandaron a decir. Él dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado a través de ella. Amén. ¿Qué me está diciendo la palabra? Tócale el hombro al que está a tu lado y dile lo que estás enfrentando, lo que estás viviendo, lo que has perdido, el fracaso que te ha tocado vivir. Escúchame bien, la separación por la cual pasa tu matrimonio, las dificultades por las cuales pasa tu hijo, escúchame, son para que la gloria de Dios se manifieste en tu vida. El tener al Señor no significa, tienes que tener claro la ausencia de problemas, ¿ok? Pero la presencia de Dios te garantiza que esos problemas el día de mañana Dios los convierte en una bendición. ¿Alguien tiene que recibir esa palabra? Versículo 5. Y amaba a Jesús. ¿Quién te dijo, Marta, y quién te dijo, María, que yo no amo a Lázaro? Claro que sí lo amo, pero porque tú me lo digas, yo no voy a resolver lo que tú esperas que yo resuelva el día de hoy. Al Señor no le inquieta, escúchame bien, aquel que está esperando una respuesta, sino que esa respuesta glorifique al Padre. Escúchame, el interés de nosotros es que Dios se glorifique en mi respuesta. El interés de Dios, escúchame, no es lo que a ti te inquiete, es que lo que te inquieta al final termine glorificando al Padre eterno. ¿Sabes? Cuando tú tienes claro eso, Jesús no va muchas veces a complacerte, pero no porque haya maldad en su corazón. Quiero que te quites eso, porque la Biblia dice que Él es bueno en gran manera. En su corazón no hay deseo de que tú andes en pruebas, en dificultades, en fracaso. No, no lo hay. Pero hay etapas en nuestra vida que tienen que ser procesadas. Hay algo que tiene que morir en nosotros. Hay algo que tenemos que abandonar en medio de esos valles, en medio de esos desiertos, en medio de esas dificultades. Hay cosas que Dios quiere sacar de nuestra vida. ¿Te has preguntado alguna vez, Señor, por qué me detuviste aquí? ¿Por qué las puertas no se abren? ¿Por qué esta enfermedad? O sea, deja de clamar por la respuesta un día y dile, Señor, ¿qué quieres tú de mí? ¿Por qué está pasando eso? Y ten la seguridad de que el Padre, escúchame bien, te va a ayudar a reposar. Pero deja de afanarte, deja de angustiarte, deja de apresurarte. No abandones lo que Dios ya comenzó en tu vida. Deja que el que lo comenzó lo termine y complete la obra, escúchame bien, perfecta que está haciendo en tu vida. Cuando yo pues, versículo 6, que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. ¿Se demoró más Jesús? ¿Se demoró más? ¿Sabe cuando uno está del otro lado de la casa de Marta y de María y tú lo relacionas con la angustia que tú vives cada día para que Dios haga un milagro? Tú dices, pero el Señor sí se demora. Pero ¿y qué pasa con la respuesta? Porque, o sea, y tú sabes que en el corazón de Dios hay el deseo y la intención de abrir la puerta que tú estás esperando. Pero ¿qué pasa? Que el tiempo pasa y yo no recibo. ¿Qué pasa? Que muchos reciben y yo no recibo. Muchos testifican del poder de Dios, pero a mí no se me abren las puertas. ¿Sabes? Es el caso de muchos de nosotros.
que hemos visto la gloria en otros y no la hemos visto en nuestra vida. ¿Saben? Marta y María sabían que Jesús había resucitado el mismo día a gente que había muerto. A paralíticos los había levantado, a sordos, escúchame bien, había colocado la mano sobre sus oídos y habían escuchado. A unos les echó barro en la tierra, los escupió, y a otros sencillamente le dijo, sé sano. A unos alargó la mano, a otros hizo hablar, a unos alimentó, multiplicó panes y peces. ¿Y qué pasa conmigo? Ellas sabían quién era Jesús y sabían de su poder. Por eso lo mandaron a llamar antes de los 4 días. ¿Saben? Nosotros sabemos perfectamente quién es Dios en nuestra vida. Y sabemos que Dios lo puede hacer. Pero escúchame bien, quiero despojarte de una atadura que muchas veces a los cristianos nos comienza a gobernar. Y es que creemos que nuestra actitud a veces de conmiseración va a provocar que Dios se despierte a favor de nosotros y que Dios se mueva en conmiseración a causa de que yo pueda alejarme de Él, a causa de que yo deje de servir, a causa de que yo deje de predicar la palabra, a causa de que yo me desanime, a causa de que me vaya para otra iglesia. ¿Sabes? A Dios no le inquieta eso y Él te va a dejar hacer todo lo que te dije anteriormente. Y si te quieres alejar de Él, le quieres decir lo que sea, Él no va a impedir y no te va a tapar la boca. O sea, lo que te quiero decir es que a Dios no le inquieta, a Dios no le inquietaba lo que Marta le mandó a decir, lo que sentía en su corazón. Además, la palabra demuestra que cuando María llegó, cuando Marta llegó y llegaron donde Jesús, dice que Él se estremeció en gran manera. Y al ver llorar a María, Él también lloró. O sea que Jesús sí sentía dolor por lo que estaba enfrentando su familia, sus amigos. Amén. El hecho de que no haya una respuesta no significa que el respaldo no esté. Y no significa, escúchame bien, que el Señor te haya dejado. ¿Sabes? Pero a veces es preferible el camino largo. A veces es preferible los 5 o los 4 días de tardanza del Señor para que el Señor haga la obra de Él. Amén. Versículos 11 al 12 del capítulo 11. Dicho esto, les dijo después, vuestro amigo Lázaro le dijo a sus discípulos, duerme. Jesús nunca lo dejó de llamar amigo, te informo. Jesús nunca te va a dejar de llamar hijo ni hija. Amén. Tal vez tú le puedas dejar de llamar padre porque no te da respuesta, pero tú siempre vas a ser su hijo y tú siempre vas a ser su hijo. Él dijo, mi amigo Lázaro duerme. Amén. Ya Lázaro para ese tiempo había muerto. Pero es que Jesús llama a las cosas que no son como si fuesen. Tú ves un desempleo tremendo en tu vida. Dios ve una oportunidad para que tú crezcas. Tú ves una diferencia tremenda en tu hogar a punto de separarse. Dios se quiere glorificar a través de una tremenda restauración en ese hogar y en esa casa. ¿Okay? ¿Sabe algo? Él le continuó diciendo a sus discípulos, voy a Betania para despertarle. Y los discípulos no entendieron ni papa lo que el Señor estaba diciendo. Y le dijeron entonces sus discípulos, Señor, Lázaro duerme, entonces lo vas a sanar. Cuando Jesús se refería a que dormía, se refería a que estaba reposando. Recuerde, Betania, casa de paz, casa de reposo. ¿Ok? Escúcheme, donde está